ECA, tu podcast de educación. Bueno, volvemos a saludarles en este podcast educativo, ECA, tu podcast de educación. Y hoy pretendemos acercarles una historia de superación o supervivencia, como ustedes la quieran calificar. Es la historia de una persona que luchó contra las adversidades. Hablamos de Fernando González, que nació en el barrio de La Gavia, eso está en el municipio de Telde, en Gran Canaria, y lo hizo en el año 1969. En el seno de una familia muy humilde, una familia humilde que trabajaba la agricultura. De hecho, tanto él como sus 9 hermanos tuvieron que trabajar duramente la tierra para ayudar a la familia, y desde muy pequeños crecieron alejados, y en el caso de Fernando, creció muy alejado de la escuela. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, buenos días. Esto que acabo de relatar es tu realidad, pero ¿qué más recuerdos tienes de esa época, de esa infancia? ¿Qué recuerdas? Vale, de esa infancia, vale, buenos días, mi nombre es Fernando González Cruz y de esa infancia lo que recordamos es que había, más que nada, eran dirigidas y marcadas por unos principios, por una disciplina, un sí y un no, una constancia de supervivencia. No hablo de la mía solo, me imagino que en todo el mundo y en todas las familias, y mucho más en esa familia humilde que somos nosotros, 10 hermanos, o sea, contándome yo, y unos padres realmente humildes, labradores y demás. Pues ahí nace, pues eran las típicas estas escuelitas de... Las rurales, sí. Las rurales, estas, sí. Que yo no asistía prácticamente. No asistía más que nada porque no podía. Eran las labores de las agriculturas y demás. Si quiere ya saltamos un poquito más, subimos más el escalón de la contesta. Y me voy a la parte esta, digamos, llegué a los 18 años, digamos, analfabeto. O sea que con 18 años no sabías leer ni escribir. ¿Estabas en la mili? Sí. No sabía lo que era un barrio, un código postal, ni apuntar un número de teléfono, un poco más o menos. Que no había teléfono. ¿Qué hiciste para formarte? Efectivamente. Entonces, como bien voy a decir, estoy altamente agradecido con el MACAN, Servicios el Ejército del Aire. Ahí me listo, no supe rellenar mi cuartilla, que era poner datos de dónde eres, provincia, nombre y apellido. Y de los 800 reclutas que entramos ese día, yo me quedé solo allí y me lo rellenaron los oficiales que estaban allí. O sea, prácticamente nada. A partir de ahí, pues siempre tuve mi complejo, digamos, de alguna manera, cuando salíamos con algún amigo del pueblo, veía cómo sabía escribir, cómo sabía leer, y yo siempre evitando pues tomar un lápiz en la mano o un papel o hablar de algo de social, de cultura, cosa que yo no tenía. Entonces siempre andas con ese complejo interno. No lo veía como complejo, lo veía como una falta. Nunca me vi que el mundo fuera tan evolucionado, no lo presentía, por lo cual no lo sufría tanto. Y ahí pues, entonces, sigue ese complejo. Cuando ya estamos en la reclutada los primeros 3 meses, veo que los compañeros escribiendo una carta. O sea, escribían a sus novios de la península y demás. Y yo me quedaba mirando y mirando. Y dentro de uno existe esa tristeza, esa carencia. Yo sé lo que era, ellos no. Y un día me siento así al lado de uno y le digo, ¿y cómo le llega esta carta? O sea, le hice unas preguntas ahí. Y él dice, ¿tú no sabes leer y escribir? Yo no sabía. Él me empieza a iniciar unas letras. Y dice, mira, existe Radio ECA. Entonces, fui destinado al grupo electrógeno. Por eso digo que en la mili, en la base aérea de Gando, el MACAN, me hice un hombre de progreso, vamos. Ahí pues entonces me dice, hay un sistema de Radio ECA. Yo no sé si lo había oído hablar. Había un aparato de esto de pila con un alambre ahí y tal, me lo puso, él me explicaba, todavía recuerdo el nombre de ese compañero, y me pongo a estudiar Radio ECA ahí. Pues ahí me fui formando, fui destinado al grupo electrógeno, a la retaguardia del grupo electrógeno, hacía mis guardias y todo, y la presentaba, o sea, estudiando, y me fui formando. O sea, tu tiempo libre lo dedicabas a estudiar, sí, no a formarte. Otra cosa, porque estábamos de guardia ahí en un espacio más o menos reducido y hacía eso. Eso y entrenar, porque paralelo iba al deporte. Claro. Entrenar, quiero decir, físicamente yo. Y entonces ahí, Radio ECA, pues me hizo saber leer, escribir. Me acuerdo que muchas veces me intentaba quedar dormido porque para mí era... La teoría la conversación era un poco lenta, pesada para mí, porque no tenía esa base. Pero fue mi pilar de arranque. Entonces, ahí también coincido, pues analizo la luz eléctrica, era futuro y demás. Alargando un poco, para ir resumiendo,
Ya salgo, me hago tres títulos académicos, formación profesional en electricidad y monto mis grandes empresas a nivel nacional. O sea que empezaste con ECA, aprendiste a leer y escribir, Sí. saltaste a la formación profesional Sí. para seguir formándote y de una primera Fernando decide, pues voy a crear una empresa. Pero ¿y cómo surge eso de... Con 19 años ya de hacerte, salí. sí, pero es complicado. ¿Cómo se hace uno empresario así de la Pues, nada? ¿O es que tenían las miras puestas en todo el futuro? No tenía nada de dinero. Salí, seguí trabajando en las tierras, Ajá. arando tierra, Madre. papas, animales, como se existía. Y ahí poquito dinero que ganaba, improvisando, pues le trabajaba un día a alguien, la agricultura, otro día para acá. Y ahí pues me voy a una gestoría, Telde, Cazorla se llamaba, autónomo, ¿vale? Y emprendo. No tenía dinero ni para comprar el primer alicate. Pues llegué a montar muchas empresas, muchas. En el nivel eléctrico puedo decir casi que era, no voy a decir la más grande de España, pero entre ellas, muchas oficinas, llevé los puntos de servicio de Endesa, telefonía, muchos departamentos. O sea, todo vinculado a la electricidad. Sí, Ajá. uno de los fundadores también en el 89, no, en el 90, de la energía renovable limpia, no era muy conocida aquí. Y entonces ya, pues paralelamente a todo esto va la vida de deporte exterior. No iba respaldado por una federación, no iba respaldado por un gimnasio, esto que te cuidan como solemos hacerlo, y te guían y te dicen hasta aquí puedes llegar tú, hasta allí no. Yo iba por libre siempre. O sea, del Fernando empresario conocemos también Paralelo. ahora al Fernando Sí, deportista. ese empezó con 14. Con 14. O sea, ¿Y en qué disciplina, Fernando? Vamos a empecé recordar. con judo, Ujú. jiu-jitsu tradicional, Ajá. japonés. ¿Y alguien no sé, alguien te metió el gusanillo, como se suele decir, para yo eso? de pequeño tenía el instinto siempre de dar golpes, Ah. soñaba con eso, pero no había televisiones, no sabía dónde había gimnasio, no sabía lo que era un guante de boxeo, y yo iba dando golpes, era algo que me gustaba. Ajá. Y después además era, digamos, entre el pueblo y lo poquito que me relacionaba con algún amigo era un justiciero. Vamos a dejarlo todo claro. En ahí. eso. Sí, y eso pues me ha pasado factura, que me he llevado pues muchos golpes y los he dado, pero más que lo que me he llevado más que lo que he dado. Ajá. Vale, entonces va a la mile, sigo entrenándome físicamente, yo haciendo comba y flexiones, lo más que me permitía hacer allí. Paralelo salgo y empiezo carreras deportivas y empresariales. Ahí es donde ya empieza el extremo. No descansar, viajar, crear, era un creador nato las 24 horas. ¿Y cómo llevabas todo eso? Porque es complicado. Efectivamente, esa es la pregunta que me hacen hoy mucha gente. ¿Cómo te pudiste aprender, superar? Además, monté empresas que requerían una cualificación estudiada. No estamos hablando que monté, por ejemplo, una empresa de construcción. Vale, coloca el bloque y poco más, llevas la administración e interpretas un proyecto de un técnico y lo que sea. La mía era desarrollar numeraciones, o sea, cálculos. Ujú. Porque la electricidad lleva proyección, cálculo y es una cosa muy cualificada. Tenía departamentos de ingeniería, arquitectura en plan grande. Ujú. Y entonces, eso más la numeración de tantas oficinas y demás. Yo decía, por ejemplo, estoy en la oficina de Málaga o estoy en la península 8 días. Me perdí a otros países. Recuerdo una anécdota, mucha, que cuando llegaba me veía y dice: ¿por qué tienes tanta herida? Tú le debes dinero a la gente, ¿por qué te pegan tanto? Y yo, se la partía, la nariz, no sé qué, la muerte. Me estaba 3-4 días reponiendo, encerrado, y cuando ya consideraba salía, me ponía gafas de sol, unos morados, y yo decía, no, fue que me caí, siempre buscando cosas así. Y hoy lo van a entender la gente después de que hace unos años sacamos a la luz la carrera deportiva. Porque no fueron de estas que hay hoy de pantalla, mucho. Era de tú a tú, en sitios... Buscándose la vida, como se suele decir, ¿verdad? Efectivamente. Ni patrocinadores Sí. o... Sí. Y lo más duro llega cuando ya no tenía necesidad, nada de patrocinadores. Muchas veces no ganaba nada. Ajá. Solo satisfacción, o no lo sé. Eso. En Yo creo realidad. que ya eso es mucho, porque Sí. cuando uno hace algo que le guste y encuentra satisfacción en lo que hace, pues a veces dice, pues el dinero Y pues queda en otro luego lugar. más difícil se convierte cuando ya, por ejemplo, tenía un estatus económico aquí con mis empresas y trabajando, cómodo, un círculo humano muy allegado, dormías en una manta de algodón, montarte en un avión y decir, voy aterrizando a un sitio más difícil y romperte de narices sin necesidad, no sabes si vas a salir, si vas a estar, ni a lo que te vas a encontrar, que me encontré de muchas cosas, patologías muchas,
así, roturas de todo mi cuerpo, tengo mucha herida, estafilococo, porque cambiamos la inmunidad, no hay una vacuna que te la pongas y vayas a estos sitios, te llenes de herida y estás libre de todo, no es así. ¿A qué sitios ibas? He estado en Sudamérica, África, China, Tailandia. O sea, medio mundo, Fernando. Estados Unidos. Madre mía. Denver, Colorado, Nebraska. He entrenado en nivel de altura en Denver, Colorado, con un gran entrenador paralelo a un campeón mundial de boxeo. Y depende de lo que fuera a hacer. Y algunas otras peleas que ya son más complejas. Y ganaste muchos títulos, ¿no? Sí, entre eso sí. Estoy formado, o sea, sí. Tengo varios títulos. Sí, varios títulos. Y domino algunas modalidades también. Y esa experiencia, Fernando, ¿la estás compartiendo con alguien? Me refiero, ¿entrenas a algún grupo? No ¿O te dedicas a ti? Vale. Todo el mundo me dice, una academia, abre tal. No, yo tengo mi lugar y donde vivo y me instalo ahora, en lo alto de la isla, y ahí tengo mi gimnasio, pero para mantenerme yo. Pero prácticamente el gimnasio no hace falta. Para uno mantenerse siempre, porque mi entrenamiento no es lo que realmente hacemos. Yo como tenga mi cuerpo, ya tengo mi gimnasio. Y entonces, ahí, lo más difícil es la descompensación. ¿A qué te refieres? A eso, buena pregunta. Descompensar de una vida empresarial donde tienes 40, 50 secretarios fuera, pues entre técnicos y demás, y varias oficinas, y mucha gente esperando, y imprescindible en muchos sitios para reuniones. Y eran empresas muy consolidadas, varias empresas muy consolidadas. A tener que descompensar ahí y convertirte en un superviviente del golpe y de las necesidades, de la soledad, del miedo, del sufrimiento, y expuesto a decir hasta aquí y se llegó, amigo. O sea, que no sigues con las empresas. Sí, o sigues con las empresas, pero te has despegado. Sí, no, ese día, por ejemplo. Yo salía al día siguiente para cualquier otro país. Decir, ¿qué necesidad? Ya estoy en esto, ya hice aquello, nos conformamos. Pero descompensarte, porque no es la misma mentalidad ni el mismo oxígeno que puedes respirar en un ambiente empresarial a uno de supervivencia. Claro. Vamos a llamarle así. Para no hablarnos de que era golpe por golpe y herida por herida. Venir luego y dejar tener la mentalidad de desconectar en ese campo y meterte en el otro otra vez. Porque tanto uno como el otro requiere el precombate. Sí. Vamos a llamarle combate. O sea, llegar a mi empresa requería un precombate, porque yo iba a hablar con directores, técnicos, gerentes, empresarios, formaciones, o sea, muchas cosas. No podría, y tú traes una mentalidad del combate, de la supervivencia que viene de unos países, de unas culturas, y sobre todo sufrido y hecho polvo. Luego salir de la empresa allí es difícil también. O sea, digamos, la adaptación es como los astronautas estos que acaban de ir a la luna. O sea, tuvieron que adaptar a la presión y luego la despresión. Pero esto no lo sabía yo. Yo me exigía lo mejor en cada minuto, nada más pisar aquí o pisar allí. Y no es así. No es así. Necesitas un tiempo de descompensación. Y eso me hizo pues pasar muchas facturas de esfuerzo y sufrimiento. Es más, nosotros salimos, tú vamos ahora de viaje por placer a cualquier parte del mundo, y cuando llegas ahí estarás un día o dos que parece que no eres tú, como débil, sin fuerza. Y Fernando, pese a eso, has ganado muchísimos títulos en el deporte. También fuiste premiado como joven emprendedor en Europa, ¿no? En 2000, con 28 años. Madre mía. O sea, el máster europeo, el empresario más joven y eso. ¿Y ahora cuál es la vida de Fernando? Di unas conferencias también en Barcelona. Sí, he visto que también incluso aquí en algún ayuntamiento has compartido... No, ahora acabo de hacer alguna charla, ¿no? Que organizó la policía local de Santa Lucía, de Tirana, con el alcalde don Francisco García y el señor comisario. Para las fuerzas eso, entonces han venido de otros lugares, de otros cuerpos de policía y de seguridad. Y entonces da una conferencia, digamos, no es que le haga falta la conferencia, pero plasmarles un poco lo que es la vida real, porque es muy difícil. Basado en tu experiencia, claro. Efectivamente. Donde yo me he equivocado, donde he fallado y lo que me ha costado aprenderlo, sí.
Pero lo bueno es que, pese a que te ha costado, has seguido insistiendo. Y yo creo que en eso está el éxito en la vida, ¿no? Que pese a las batallas que uno va perdiendo, siempre se va superando, ¿no? Empezaste de la nada, fuiste empresario, eres empresario. En el deporte empezaste desde lo básico y has conseguido grandes cosas. Y ahora, ¿qué hace Fernando? Ahora Fernando anda ya nada, está retirado como hombre humilde y pobre, en un huequito de las Islas de las Montañas, donde se sana, se cura, se mantiene espiritualmente fuerte. ¿Y cómo haces eso? Y ¿Me puedes dar un truco a mí para yo mantenerme espiritualmente vivo, sano? Primero es saber haber perdido todo y haberlo ganado todo. Porque todo esto pinta muy bien. Un tío triunfador, ha hecho. Hemos hablado de hacer, no hemos hablado de lo que hemos perdido. Salud, muchos años, hospitalizaciones y perder todo. O sea, entonces ahí ya no me salvó ni lo económico ni nada. Y perder la economía y volver a -0. Llegó un momento en la vida, o sea, todo tiene un precio en la vida. Y lo tengo claro. O sea, todo tiene una moneda de cambio. Estudia, hace una gran carrera y cree que ya tiene todo resuelto. Vale. ¿Existe la suerte? No. Para mí. O sea, yo estoy hablando por la teoría mía. ¿Existe tal? No creo. Existe el compromiso, la entrega y el sacrificio. Sí, porque hemos hablado de lo que yo logro y hago, cosa que no me gusta hacer. Me gusta hablar de los fracasos, que es de lo que realmente queda. Las medallas y los títulos son sin para nada. O sea, con esto quieres decir que del fracaso se aprende. Todo el mundo, el que no esté dispuesto a fracasar y a sufrir y a ser constante, no podemos exigir los éxitos que pueda tener otro. O sea, yo siempre todo esto me ha costado muy caro. Lo poquito que sé o mucho y que puedo explicar y exponer como referencia es que he tenido que pagar una moneda de cambio y no es metálica. Eso no es ir al supermercado y satisfacer tu nevera. Estamos hablando de que todo tiene un precio. Perder el norte, enfermarte, en el caso mío, hospitalizaciones, ruinas, de tan exitoso económicamente irme después tan mal, por ejemplo, porque si tú te rompes, me refiero, se enferma. Claro. Por los golpes de la vida. Llámese deportivo, empresarial, y no dormir, no comer, todo tiene un precio que tienes que pagar. Y a mí me dice, oh, qué suerte has tenido, ¿cómo has logrado tanto? Digo, estar dispuesto a perder o a ganar y estar dispuesto a pagar la factura que te pasa, la vida. Porque la vida te pasa factura y no es económica. Exacto. Entonces, ese es uno de los consejos que digo. Son las palabras de Fernando González, hoy nuestro protagonista, y lo han visto, de no saber leer y escribir, aprender con esta casa, con Radio ECA, en aquel entonces, ahora ECA Edu, sacar también titulación en formación profesional, montar empresas y en el ámbito del deporte empezar desde cero, entrenar, creer y ha llegado hasta aquí. Así que nosotros estamos encantados de haber compartido este ratito en el podcast de Radio ECA para conocer la historia viva de Fernando. Te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido porque al fin y al cabo, tú lo has dicho, son fracasos, pero son fracasos que llevan al éxito porque te permitiste hundirte y volver a flotar. Pagar el precio que conlleva. Y quisiera dejar un segundo mensaje, adelante. Un mensajito. Mi biografía recoge como una página o dos hablando de Radio ECA también, como de las Fuerzas Aéreas, del Estado, el Ejército del Aire. En La Palma di una conferencia y en El Paso. En El Paso. Y a día de hoy me localizan por el Messenger y me preguntan, estoy en la puerta de Radio ECA en una sucursal que ustedes tienen en El Paso para iniciarme. He leído tu libro y me estoy motivando. Otros que están ya deportivamente retirados, muy tal, se motivan. Entonces, la motivación es muy importante. Y nada, con esto ya me despido. El mensaje es que el que quiere puede. Y agradezco mucho a esta institución Radio ECA, como así he comentado al Macán Ejército del Aire, que fue lo que me hicieron empezar los pasos de la vida, a los que a su vez ayudé a mucha sociedad, dando puestos de trabajo, como hoy en día transmitiendo mis experiencias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchos éxitos, muchos fracasos, pero sobre todo mucha vida. Gracias a ustedes, a los oyentes y a esta gran institución, que les aconsejo que hagan por ella. Muchísimas gracias. Gracias.